Saludos, espero se encuentren muy bien. En el video se van a explicar dos ejercicios de equilibrio de traslación, es decir, el cuerpo puede estar en reposo o se puede estar moviendo con velocidad constante. Las condiciones son: la sumatoria de las fuerzas en X es 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y 0. Ejemplo, dice que un hombre empuja una caja de 50 kilogramos a velocidad constante por un suelo horizontal. El problema habla de que el cuerpo se está moviendo con rapidez constante. Por lo tanto, la aceleración es 0. Estamos hablando de estática. Con una fuerza de 800 newton, como se muestra en la figura. El ángulo θ entre la fuerza y la horizontal es de 30 grados. Determinar el coeficiente μ de fricción entre el cajón y el suelo. Dibujando un plano cartesiano y ubicando en el origen de él, el origen de las fuerzas que actúan sobre la caja tenemos: hacia abajo el peso, la fuerza con la que el hombre empuja la caja F, formando un ángulo θ con la horizontal, la fuerza que ejerce la superficie sobre la caja y deben ser perpendiculares, la normal. La fuerza que se opone al movimiento, la fuerza de fricción. En el plano cartesiano, la fuerza F no quedó superpuesta sobre los ejes, se debe descomponer una componente horizontal que es llamado F sub X y la componente vertical llamada F sub Y. Estas componentes rectangulares, una debe ser F seno del ángulo y la otra F coseno del ángulo. La que debe llevar F coseno del ángulo es donde está formado el ángulo con esa componente. En este caso, F en X. Condiciones de equilibrio. Las fuerzas a la derecha deben ser igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. Segunda condición de equilibrio, que las fuerzas hacia arriba deben ser igual a las fuerzas hacia abajo, o en suma. Esto es, sumatoria de fuerzas en X0, sumatoria de fuerzas en Y0. Horizontalmente tenemos la componente de la fuerza en X debe ser igual a la fuerza de fricción. En Y, la normal debe ser igual a la componente de la fuerza en Y más el peso. La fuerza en X, como habíamos dicho, es F coseno de 30 grados. Y esto es igual al coeficiente por la normal. F800, el ángulo 30 grados. Tenemos dos incógnitas en una ecuación. Nos vamos para la siguiente condición, la de sumatoria de fuerzas en Y. Normal es igual F800 seno de 30 más el peso, que es 50 por el valor de la aceleración de la gravedad en el sistema internacional, aproximadamente 10, o la vamos a tomar como 10, esto es peso 500 newtons. Por lo tanto, la normal al sustituir estos valores es igual a 900 newtons. Ya en la ecuación de la izquierda aparece el valor para la normal. Por lo tanto, me queda como una incógnita el coeficiente de fricción. F 800 por el coseno de 30 grados igual a coeficiente desconocido por la normal. 800 coseno de 30 es 692,82 newtons. La normal, que está multiplicando al coeficiente, pasa al otro miembro a dividir. Y el resultado de este cociente es 0,77. En este segundo ejemplo, dice que una mujer jala la maleta de 25 kilogramos a una velocidad constante. De nuevo, la velocidad es constante, aceleración 0, sumatoria de fuerzas en X y en Y 0. Y su correa forma un ángulo θ respecto a la horizontal. Jala la correa con una fuerza de 35 newtons de magnitud. Una fuerza retardadora horizontal de 22 newtons actúa también sobre la maleta. Esta fuerza va en sentido contrario. Hallar el valor del ángulo y la fuerza normal. Trazando el plano cartesiano y ubicando las fuerzas en el origen de él,
Tenemos entonces verticalmente el peso, en este caso 250 newtons. La fuerza con la que se tira la maleta, que es igual a 35 newtons. El ángulo que forma esta fuerza con la horizontal θ, que es incógnita. Fuerza retardadora hacia la izquierda y la fuerza que ejerce la superficie sobre la maleta, la normal. La fuerza F con la que están tirando de la maleta no está sobre los ejes del plano cartesiano. Hallamos sus componentes, una componente en X, F en X, y la componente vertical, F en Y. Condiciones de equilibrio. Las fuerzas que vayan hacia la derecha deben ser igual a la de la izquierda. F en X debe ser igual a la fuerza retardadora. Segunda condición de equilibrio, que las fuerzas hacia arriba deben ser igual a las que van hacia abajo, o en suma, si hay dos o tres, la normal más la fuerza en Y debe ser igual al peso. Ahí tenemos las dos condiciones. F en X, el ángulo está formado con esa componente, va el vector que se está descomponiendo por el coseno del ángulo. F coseno del ángulo, igual a la fuerza retardadora. F tiene un valor de 35 newtons. El ángulo, incógnita, y la fuerza retardadora, 22 newtons. Despejando θ. θ es igual a arco coseno de fuerza retardadora sobre F. Sustituyendo los valores, tenemos que el ángulo es igual a 51,05 grados. Procedemos para la ecuación que está a la derecha y hallamos la normal. La normal es igual. F en Y es igual a F seno del ángulo. Pasaría al otro lado a restar, más el peso. Sustituyendo los valores, normal es igual, menos la fuerza con la que tira la maleta, 35, por el seno del ángulo que ya se halló, 51,05 grados, más el peso de la maleta, 250 newtons. La normal es igual a 222,78 newtons. Esto es todo, espero que hayan entendido. Muchas gracias.